Evangelio de Juan, capítulo 5. El último texto que estudiamos lo llevamos hasta el versículo 30, prácticamente 29. Vamos a ver el recorrido, vamos a hacer este viaje por este texto desde el versículo 31 hasta el 47. Vamos a ver lo que realmente sucedió allí. Y esta es la tercera sección de este capítulo 5. Es la sección donde se habla de los testimonios que respaldan su persona, que respaldan sus palabras, que respaldan sus hechos. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo viene con una discusión que se inició a causa de un milagro que hizo a un hombre paralítico. A causa de eso comenzaron los prejuicios, comenzaron las discordias y las discusiones, y allí el Señor entonces hace unas aclaraciones. Él está haciendo lo que está haciendo, pero Él en su misericordia quiere dejar claro algo. Recordemos que en medio de las discusiones, el Señor hizo grandes declaraciones. ¿Cuál fue la primera declaración que el Señor hizo? La primera que Él está haciendo en este capítulo es que Él es el que da vida a los muertos en sus delitos y pecados. Esa es la primera declaración que Él deja allí. La segunda declaración que el Señor está haciendo es que Él es el que resucitará a los muertos y decidirá el destino eterno de cada uno de ellos. Y la tercera declaración que hizo es que Él es el juez final en el juicio. Así de que estas tres declaraciones son muy fuertes para todos los judíos, los fariseos que estaban a su alrededor, escuchando estas palabras. Aquellos que discutían con Él, ¿por qué no se estaban dando cuenta de estas declaraciones que Él estaba haciendo de sí mismo? Porque estaban enceguecidos. Ellos estaban completamente bloqueados en sus pensamientos por sus celos, por sus envidias, por unos celos absolutamente religiosos, porque no era más. Y esos celos religiosos eran los que los llevaban a ellos a defender sus argumentos, a defender sus reglamentos, sus reglas. Eso era lo que ellos estaban defendiendo. Y por eso discutían con el Señor. Ahora, tantas declaraciones del Señor necesariamente demandaban testimonios que respaldaran dichas declaraciones. ¿Y por qué es necesario que se presentaran testimonios de esas declaraciones que el Señor hizo anteriormente? Esto era una costumbre no solamente de los judíos, no era solamente una costumbre de ellos, esto era parte de la palabra del Dios mismo. Quiero que vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 19, versículo 15. Nos habla de la importancia de tener más de 2 o 3 testigos en caso de alguna acusación o discusión. Mire lo que dice la palabra: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquiera ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Así de que esto es algo escritural. Nuestro Señor Jesucristo sabía eso y sabía que aquellos fariseos iban a pensar: Él está haciendo unas declaraciones,
en qué se respalda para decir lo que está diciendo. Y ellos conocían la ley, obviamente. Y el Señor tiene que sujetarse a la misma ley que estableció. Mire que el apóstol Pablo también lo cita. Segunda carta a los Corintios, capítulo 13. En el versículo 1 dice: por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto. Entonces no es un invento humano, no es un capricho, es una necesidad para que haya mayor certeza, para que haya verdadera justicia, para que siempre se hagan juicios justos, para que siempre quede más clara una idea cuando es necesaria aclararse. En primera a Timoteo capítulo 5, en el versículo 19, incluso allí se está hablando de cómo disciplinar o llamar a cuentas a un anciano en la iglesia, a un pastor. Y mire lo que dice la escritura: contra un anciano no admitirás acusación sino con 2 o 3 testigos. Y esto es algo de lo que la iglesia se ha olvidado mucho. Hoy en día uno se argumenta contra un pastor, empieza a hablar y siembra a todo el mundo. Claro, a más de 2 o 3 o hasta toda la congregación puede terminar envenenada por un murmurador, por un chismoso, por una persona falta de carácter, que no conoce la escritura y no la aplica si la conoce. Realmente se debe buscar más de 2, mínimo 2 o 3 testigos para estar más seguros de una acusación, sobre todo contra un pastor. Y no es entonces una cuestión caprichosa, no es una cuestión inventada, vuelvo a decirlo. Entonces, uno de los principales testigos que el Señor Jesucristo presenta para justificar sus declaraciones es Juan el Bautista. Aquí vemos el primer testimonio, el primer testigo que el Señor llama en la sala de esta discusión. Y Él lo está presentando. El otro testigo que el Señor presenta es, en ese mismo momento, a Juan, el mismo que escribe este evangelio. Él es el otro testigo que está allí. Es un testigo ocular de todo lo que sucedió. Juan mismo lo escribe a lo largo de su capítulo. Él deja claro que fue testigo ocular, a él no le contaron, aunque se enteró de muchas cosas, pero la mayor parte de su evangelio lo dice con conocimiento de causa. Por esa razón el Señor dijo: si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Claro, porque Él está haciendo unas declaraciones muy fuertes, pero esas declaraciones necesitan de testigos, de lo contrario no es creíble. Hoy en día, por ejemplo, muchos se levantan y dicen: yo soy el Cristo. ¿Quién le cree? Se necesitan testigos. Claro, él tiene una nube de testigos engañados que lo van a respaldar, que se ponen de acuerdo. Pero si hablamos a la realidad de los testigos que se requieren para confirmar quién es el Cristo, los tenemos y sabemos que hoy no hay ninguno que diga ser el Cristo diciendo la verdad. Muchos apóstoles que se presentan de esa manera, pero hay testimonios que nos dicen cómo confirmar si lo que se dice es verdad o es mentira. Hay mucha falsedad en el mundo, hay mucha falsedad dentro de la iglesia y se necesita aplicar esto de los testigos. Hoy en día se degradan mucho a las personas, se denigra el testimonio de las personas, la integridad de las personas se está dañando por un mal carácter, por una persona insensata, por alguien desobediente a la palabra o ignorante de la palabra,
desconocedor absoluto de las Escrituras. Pero gracias a Dios que si se levanta uno que desconociendo las Escrituras acusa a alguien porque simplemente algo no le parece o no está de acuerdo o no le gusta, hasta que no lo aclare, si no hay otro que se deje contaminar, a no ser que tengan certeza, y aún un tercero, no debe levantarse jamás un falso testimonio. Todo lo que se diga sin 2 o 3 testigos se debe considerar como ¿qué? Falso. Así de que si a usted se le acerca una persona y le dice, mire, esto y esto y esto y aquello, a mí no me consta. Que usted me lo cuente no quiere decir que yo sea testigo de ello. Me parece fuerte esta declaración y esta acusación contra mi hermano. Así de que tráigame 2 o 3 que piensen igual y me uno a ustedes para llamar a aquel hermano. No para odiarlo y aborrecerlo, sino para llamarlo a cuentas. Porque se debe hacer un justo juicio. Y de esa manera se acaban las murmuraciones, los chismes. Y el que tiene un mal carácter o lo supera, se arrepiente o mira qué hace. Pero la iglesia no se deja perjudicar. Porque eso es lo que más divide las iglesias, ¿sabe? Los falsos testimonios. De hecho, es quebrantar la ley moral de Dios, ¿no? No levantarás contra tu hermano falso testimonio. Y sobre todo cuando alguna persona también comienza a hablar de sí misma. Digamos, alguno se levanta y dice, no, es que yo soy pastor. Ah, bueno, ¿quién lo reconoce como pastor? ¿Hay más de 2 o 3 testigos que consideran que esa persona es pastor? Primero, la palabra lo certifica. Segundo, el Padre con el llamado que hace. ¿Realmente está llamado? ¿Realmente está preparado para hacerlo? Y tercero, ¿la iglesia lo reconoce como pastor? Que es el tercer principal testimonio, porque hay muchos testimonios más. Pero primero el llamado, segundo la palabra y tercero, la iglesia. Para que cualquier periquito parado en los palotes no venga a decir, soy pastor, mucho menos soy apóstol. Peor, soy profeta. Y aún mayor, soy el Cristo. Porque de todo eso se levanta en la iglesia. Personas con mal carácter, personas absolutamente ignorantes, solo llenas de ego, solo llenas de envidia, se autonombran, se ponen ellos mismos en lugares donde no deben estar. Por eso es tan importante. Este tema es tan necesario para la iglesia como lo fue para nuestro Señor usar de los testimonios y los testigos suficientes para demostrar quién es Él realmente. Pero tengo testimonios que me respaldan, dice el Señor acá. Mi testimonio no sería verdadero si doy testimonio de mí mismo, pero tengo testimonios que me respaldan. Lo está dejando claro y lo va a dejar claro con lujo de detalles, mis hermanos. Les va a demostrar bien. Y los comienza a enumerar. Primero, su primer testigo, el Bautista. Versículos 33 al 35. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. No lo dice para condenarlos. Él no dice esto con esa, dice, mas digo esto ¿para qué? Para que vosotros seáis salvos. El Señor les está mostrando su corazón a estos legalistas religiosos. Aún a ellos les está mostrando su misericordia. Les está diciendo y les está dejando claro que todavía están abiertas las puertas para la salvación de ellos. Eso les está diciendo. Lo digo para la salvación de ustedes mismos. Todavía ellos están a tiempo.
de ser salvos. Versículo 35. Él era antorcha que ardía y alumbraba. Este fue el más grande profeta del Antiguo Testamento. Juan el Bautista fue el más grande y el último de los profetas de Israel. Fue Juan el Bautista. Y dice el Señor: y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Entonces ya presentó al primer testigo allí. Segundo testimonio que el Señor presenta: mis obras, dice. Mis obras respaldan lo que digo y lo que hago. No solamente recuerden lo que dijo el Bautista, sino dice: recuerden lo que yo estoy haciendo y lo que estoy diciendo. Lo que digo y quién soy realmente. Versículo 36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. O sea, presenta a Juan como el primer testimonio, pero Juan el Bautista para ellos era muy alto testimonio. Sabían quién era ese hombre, que no se iba a prestar para un chisme, que no se iba a presentar para un simplemente sentir moral. Él no era de doble ánimo, de los que hoy abrazaba al Señor y mañana ya no, por algo. No, este hombre decía lo que es, hasta el punto que sabemos cómo terminó: sin cabeza, por sostener el testimonio de Cristo. Pero dice el Señor: mi testimonio es mayor que el de Juan. Ya empezó a dar más fuerza su testimonio. Dice: porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Entonces el Señor repite de dónde viene. Él les está repitiendo: yo vengo del cielo, yo soy el enviado del Padre. Eso es lo que les está recordando una vez más. Y nosotros debemos recordar que esto ya lo dijo anteriormente alguien también, que tal vez no es muy relevante a la hora de los testimonios, pero vale la pena recordarlo, porque no solamente está escrito, sino que los fariseos conocían muy bien a aquel hombre que dijo estas palabras, exactamente llamado ¿quién? Nicodemo. Nicodemo, cuando este hombre saluda al Señor, allí en Juan en el capítulo 3 versículo 2, dice: este vino a Jesús de noche, en aquella fría noche, y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Mire que Nicodemo, siendo quien era, tan respetado para todos estos, y él también declaró, reconociendo que el Señor venía del cielo y que venía enviado por el Padre. Y dice: por una razón no lo puedo negar, por las obras que estás haciendo. Por esa razón no puedo negar quién eres. Eso fue precisamente sabio de parte de Nicodemo, y fue sencillo decir esto. Para él fue un sencillo razonamiento. Pero en cambio de estos hombres que estaban allí en esa discusión con el Señor les tiene que decir aquellas declaraciones. Estaban tan enceguecidos que no podían razonar. ¿Qué les dice el Señor? Las obras que yo hago son las que dan testimonio que he sido enviado del Padre. Mire el Señor cómo les tiene que aclarar. Esto no se lo aclaró a Nicodemo. Nicodemo lo pudo discernir rápido. Estos hombres no. Sin embargo, el Señor, en su gracia, en su misericordia, se los dice. Y esto fue un anuncio
profético. Esto no fue solamente del momento. Es que llegó el Señor y dijo, como algunos hasta el día de hoy, ignorando la palabra, vienen y dicen, no, es que Él se proclamó el Cristo y Él dijo e hizo algunas cosas, pero eso no lo define a Él como quien dice ser. Resulta que esto es algo profético. Sobre la venida del Mesías de Israel se dijo lo siguiente 700 años atrás. Isaías capítulo 35, versículos 5 y 6. Hablando de las obras que haría el Mesías. Dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Entonces el Señor no hizo todos estos milagros y todas estas sanidades solamente por compasión. Él no hizo esto solamente por amor, porque lo hizo por compasión y lo hizo por amor. Y no solamente lo hizo porque tenía poder para hacerlo, sino como había sido profetizado, Él lo estaba haciendo. ¿No fue eso lo que vieron hacer con el paralítico en el estanque de Betesda? Y ustedes saben y conocen los testimonios que el Señor sanó al ciego Bartimeo, sanó cojos, sanó mudos, porque esa era la profecía. Claro, cuando nuestro Señor comienza a hacer todas estas señales, muchos empezaron a fijar sus ojos en Él y a seguirlo, y esto irritó a los que eran los admirados. Ellos pasaban y todos, wow, ahí va este fariseo, uy, no, este es tremendo hombre de Dios. Hoy en día dicen, no, es que estos son grandes hombres de Dios. Escuché a un buen predicador de la palabra enseñando sobre esto de los grandes hombres de Dios y decía, definitivamente no hay uno solo sobre la tierra que pueda ser un gran hombre de Dios. Todos somos hombres comunes y corrientes que estamos en las manos de un gran Dios. Pero esa idolatría de un pueblo les sube el ego a los que lamentablemente se lo creen. Y entonces buscan es la admiración, y estos se sentían felices, no por hacer cumplimientos de la ley, sino por sentirse mejor que los demás, admirados, reconocidos, los famosos, el último chito del paquete. Eso se creían estos. Y cuando llega nuestro Señor, se les fue el ego, se les fue todo a tierra, porque todos querían saber quién era ese Jesús. Mire lo que habla, mire lo que hace, mire lo que enseña, mire todo lo que está sucediendo alrededor de este hombre. Y ellos no soportaban eso, por eso lo envidiaban, por eso tenían celos, por esa razón no querían creer. Esa era la razón. Por eso fue que el Señor le preguntó al paralítico antes de sanarlo. ¿Qué le dijo? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? ¿Por qué le hizo esta pregunta? Recordemos lo que aprendimos en ese momento. La razón por la que el Señor le pregunta a este hombre y a muchos, ¿quieres? Es porque muchos no quieren salir de su condición de miseria y de vergüenza. Muchos están acomodados en su miserable condición de pecado, en su miserable condición de esclavitud, y muchos prefieren morir lentamente y no hacer nada en vez de creer. No quieren,
Aunque sepan que Dios tiene el poder para sacarlos de esa condición, muchos no quieren salir de esa condición, no quieren dejar su pecado, no se quieren arrepentir, no quieren dejar su estilo de vida, su manera de pensar. Se quieren quedar en su posición igual que todos estos fariseos. Y por eso el Señor les dice: ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. Así como al paralítico le preguntó: ¿quieres ser sano? A ellos los está confrontando, y ellos están recordando seguramente cuando el Señor le preguntó a aquel paralítico: ¿quieres? Y a ellos otra vez les está diciendo: ustedes no quieren. Muchos no quieren salir de su religión. Muchos no quieren salir de su religiosidad. Muchos no quieren salir de su ego, de su vanidad. Muchos no. Versículo 42. Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Esa es una razón importantísima. ¿Por qué les dice esto? Porque por esa razón ellos vivían discutiendo contra Dios todo el tiempo. Porque no tenían amor. No lo tenían. ¿Por qué? Porque quieren prevalecer en sus propias ideas y reglamentos personales. Por eso son absolutamente responsables de no creer. Ay, no, es que no puedo creer. No, ellos no es que no pudieran, ellos no querían creer en Él. No querían. Y ya vimos las razones por las que no querían creer en Él. Versículo 43. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a éste recibiréis. Mire cómo los confronta. Y esto les va a doler mucho más a estos. Incluso en el futuro, ustedes saben que los judíos van a recibir con brazos abiertos, quizá con lágrimas en los ojos de emoción. Y le darán gracias a Dios por enviar a ese falso Mesías llamado el Anticristo. Eso va a pasar. Será la peor tragedia de la historia para Israel. Pero es una realidad. Si viene cualquier otro, a ese sí lo reciben. El único testimonio que hay del Anticristo es que es falso. Esa es la única verdad que hay acerca de él, que es falso. El falso Mesías. Pero los judíos lo van a recibir con los brazos abiertos, porque no es Jesucristo, porque ellos no quieren creer en Él, de ningún modo le quieren dar la razón, y esa es la razón que el Señor les da en el versículo 44. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Finalmente, les dice: yo no los voy a acusar a ustedes. No necesito acusarlos. Versículo 45. No penséis que yo voy a acusarlos delante del Padre. Hay quien os acusa. ¿Quién? Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Ellos tenían toda su esperanza en la ley, toda su esperanza en las obras de ellos, no en la obra de Cristo, sino en las obras de ellos escritas por Moisés. Y les dice: Él los va a acusar. ¿Por qué razón? Versículo 46. Porque si creyeres a Moisés, me creeríais a mí. Porque de mí escribió él. De mí escribió. O sea, si ustedes realmente se sujetaran a la ley, estarían felices de verme y creer en mí, porque dirían:
Gracias a Dios por Moisés y por la ley que nos llevó a identificarte, Señor. Has llegado. Llegó el momento de nuestra libertad. Llegó el momento de nuestro gozo, de nuestra salvación. Qué bueno, qué alegría saber que, como dice Pablo, la ley es ese ayo, ese mentor, ese maestro que me guió los pasos para llegar a Cristo. No, estos no estaban ahí en esa situación. Y les dice, si ustedes realmente creyeran, se darían cuenta que Él habló fue de mí, pero no creéis a sus escritos, dice aquí. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? El Señor les dice, no hay nada que hacer. Si ustedes no van a creer realmente en lo que Moisés escribió, que habló de mí, mucho menos van a creer en mis palabras, porque no se dan cuenta quién soy. No creeréis, no me recibís. Dice aquí, no quieren. No quieren. La razón por la que no quieren y la razón por la que no reciben al Señor es porque no creen. Esa es la razón. Pero nunca, absolutamente nunca, deben ellos olvidar, y nosotros nunca debemos olvidar, que Jesucristo es el único Salvador para todo aquel que en Él cree. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su único Hijo a morir por nosotros en una cruz, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si decidimos creer en Él, vamos a querer y vamos a acercarnos a Él y lo vamos a recibir. Vamos a recibir sus palabras. Cuando Él dice, no me recibís, es no recibís mis palabras. Necesitamos recibir la palabra del Señor, pero es imposible recibirla sin fe. ¿La oímos? Sí. La leemos hasta de memoria, muchos se la saben, igual que todos estos fariseos, pero no sabían de qué hablaba la Biblia. No sabían de qué hablaba la palabra del Señor. Hoy muchos leen Biblia, saben, pero no entienden nada. Leen la Biblia tal vez a diario, pero no les queda nada aquí. Yo no sé. ¿Qué será? Solo Dios lo sabe. Pero creo que una palabra como esto que hemos leído hoy nos lleva a entender, quizá nos falta fe. Y por esa razón es que no recibimos claramente la palabra del Señor. Quizá por esa razón es que no nos acercamos completamente al Señor. Por esa razón es que no nos entregamos completamente a Él. Tal vez por esa razón es que no cambiamos radicalmente en nuestras vidas, porque no creemos. Y nunca olvidemos lo que dice la Escritura. El que creyere no será condenado, mas el que creyere no será condenado, pero el que no creyere ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que en Él creyere tendrá la vida, mas el que no creyere no verá la vida, mas la ira de Dios estará sobre él. Es necesario creer. Es necesario creer para poder ser completamente convertidos al Señor, entregados al Señor y entendidos en su buena, agradable y perfecta voluntad. Amén. Vamos a orar.